Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase de Pediatría del Desarrollo, donde con base en los comentarios que han estado haciendo, sería más fácil el utilizar el pizarrón para así poder estar entendiendo lo que vamos viendo o lo que está pasando. Y el día de hoy quiero retomar una de las ideas ya eh, que hemos estado viendo a lo largo de los últimos clases, que es la atribución. Y específicamente para centrarnos en ¿y cómo mejorar la atribución? Recordar que qué era la atribución, si alguien de ustedes pudiera en este momento recordar qué es la atribución. La atribución, de acuerdo a Vaina, ¿sí? Entonces es un concepto aquí que vamos a escribir entonces desde Vaina. Y lo que dice es, hay dos tipos de atribución, de quién es la responsabilidad, de quién es el éxito, de quién es la consecuencia, de quién es consecuencia de lo que pasó, ¿sí? Ese es el concepto básico. Y entonces, lo que él nos dice es, hay dos puntos diferentes. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser este de quién es la consecuencia, de quién es la culpa, de quién es el éxito? Puede ser que sea externo, ¿sí? O puede ser que sea interno. Ahora, eh, ¿alguien de ustedes ha escuchado acerca de la suerte del principiante? ¿En qué consiste la suerte del principiante? Saludos a todos los que nos están acompañando también en línea y ojalá que me vayan a compartirlo. Ah, ¿Qué es la suerte del principiante? La suerte del principiante es, a ver, yo voy a empezar a jugar, ¿ok? Nunca he jugado. Y en esa vez, jugué la primera vez y yo gané. ¿Cuál es mi porcentaje de éxito? 100%. Entonces, la primera vez yo tuve uno y gané uno, ¿ok? De ahí juego dos veces y gano. ¿Cuál es mi porcentaje de éxito? 100%, ¿sí? De ahí de repente yo pierdo. Entonces ya llevo tres. ¿Cuál es mi porcentaje de éxito? Aquí estaríamos en 66%. Casi 75, pero no es 75, vamos a dejarle 66, ¿no? Cuatro veces y yo gano. Ahora sí es 75%. Entonces, la suerte del principiante se explica desde el punto de vista estadístico. Así. Si yo, por ejemplo, ya sé que después de un tiempo mi capacidad de ganar o mi efectividad para ganar en un juego es del 66%, quiere decir que yo voy a ganar en 2 de cada 3 veces. ¿Ok? Pero una persona que acaba de empezar a jugar y gana, tiene el 100%, y gana, tiene el 100%, y gana, tiene el 100%. Solo a partir de el tiempo es de que ya se va a ver si realmente era suerte o era algo constante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir esto de la suerte del principiante? Y tiene que ver con estos factores. Podríamos decir nosotros que hay un componente estable, que es a lo largo del tiempo, o un componente inestable, que a veces sí, a veces no. Y aquí podríamos poner entonces algo estable, y aquí podríamos poner algo inestable. ¿Ok? Esto es, al final del día, a quien se le atribuye. Pero hay dos factores importantes. Entonces, ¿a quién yo le voy a atribuir el éxito? ¿Al otro o a mí? O sea, aquí sería yo y aquí sería el otro. ¿Ok? Que puede ser estable o inestable. Y viene una siguiente dimensión, que es, esto lo puedo controlar, el ambiente. ¿El ambiente es controlable o no controlable? ¿Ok? Vamos a ver estos puntos. A ver, vamos a ver qué pasa con la parte estable cuando yo digo, a ver, es responsabilidad del ambiente. ¿Ok? A ver, ¿qué podría ser algo controlable
y que es estable a lo largo del tiempo. Controlable es algo que se puede modificar. ¿Qué se les ocurre que sea? Muy buenos días. Muy buenos días, tardes o noches, si después nos ven también, y ojalá no dejen de compartirlos en su página y seguir viendo. ¿Qué es algo controlable y estable? Aquí sería, ojo, la respuesta. A ver, ¿qué puedo controlar y ser estable? Yo puedo controlar aquí, voy a ocupar otro color. Me van a hacer el favor de acercar. El que sea, gracias. Entonces vamos a ver controlable y estable. Aquí sería la respuesta de papá, o sea, la respuesta de padres o la respuesta del maestro o maestra, ¿ok? ¿Por qué? Yo puedo decir, terminas, a ver, terminas el examen y me lo entregas. Yo lo califico y hay criterios específicos. Obtienes tal calificación. ¿De quién es el resultado de la calificación? Del alumno. Esto sería aquí controlable y estable, ¿sí? Pero aquí, ¿cómo podríamos nosotros entender esta respuesta? Yo te entrego y te digo, ok, sacaste 10, muchas felicidades. Sacaste 9, muchas felicidades. Podemos repasar qué es lo que puedo ayudarte, ¿sí? Si yo después del hecho estoy directamente haciendo las cosas, yo puedo controlar las cosas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la atribución, ¿por qué cambié yo el formato de presentación de estar escribiendo a pizarrón? Porque contaron ustedes de que era mejor. Entonces, ¿de quién es la atribución por la cual yo cambié a este formato de pizarrón? Que espero que esté sirviendo y que ayude, ¿sí? La respuesta es porque ustedes me lo dijeron, ¿sí? Hay personas que yo puedo controlar eso, ¿sí? Pero es por una situación externa y estable. Si hoy me dicen, si me sigue gustando más este formato de clase, lo puedo seguir haciendo. Si de repente me dicen no, lo puedo cambiar y se vuelve inestable. ¿Queda clara la idea? Yo puedo decidir cómo responder ante las situaciones. ¿Qué sería algo externo que es estable y que no es controlable? Algo externo que no es controlable aquí nos comenta, controlables son los materiales o los recursos. Ahora vamos a ver esta, la parte de los recursos, ojo, los recursos no es una parte de atribución, aquí estamos hablando de atribución, recuerden aquí es atribución y la atribución por definición tiene que ver con personas, ¿sí? Si yo a cada vez que haces algo, en esta parte, o sea, cada vez que haces algo, yo te doy algo, ahí sí puede ser, a ver, si yo te doy cosas, a ver, fíjense bien, mi hijo me está pidiendo algo, yo se lo doy o no se lo doy, ¿eso entraría dentro de una atribución externa o dentro de una atribución interna? Sería una atribución interna porque yo estoy haciendo algo y a partir de que yo haga algo me están dando algo. Un niño que hace berrinche y hace berrinche 45 minutos y en ese momento en el berrinche de 45 minutos ese niño obtiene algo al final del día. ¿Por qué le dieron las cosas? Porque el niño hizo el berrinche de 45 minutos. ¿Hizo sentido esta parte? Aquí podría ser la rutina de ir a la escuela totalmente, la lavandería tecno puede ser la rutina de ir a la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué es algo que es estable, que no controla la persona? Esto que es algo externo que no controla la persona es la dificultad de la tarea. ¿Sí? O sea, es algo estable. ¿Por qué? Porque alguien externo en este momento lo decide. Pero ojo, ¿por qué la dificultad de la tarea se vuelve algo de la atribución? Porque al final del día, ¿de quién va a ser el éxito? Tiene que ver con el ambiente o no el ambiente. ¿Sí? Quiero que por favor consigas tal cosa.
Pero a lo mejor en el momento de conseguir tal cosa, vas a fallar en el ambiente, pero no es controlable porque no está disponible. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahorita estoy teniendo el gran reto de que necesito conseguir anfepramona, pero no hay anfepramona en las farmacias. Entonces, es el ambiente, sí, pero se vuelve dificultad porque no lo puedo conseguir y es parte de mi tratamiento para mi enfermedad. ¿Sí? ¿Quedó clara esta idea? O sea, de repente tú le dices a la persona, es importante que compres el medicamento. Ok, es importante que compres el medicamento como médico, ¿sí? Pero resulta que esto es estable, pero es estable porque lo voy a estar consumiendo, pero de repente se vuelve no controlable porque puede ser que esté agotado el medicamento en la farmacia. ¿Por qué no lo estás dando? No es porque no quiera, es porque no lo he podido encontrar, no lo puedo controlar. A veces sí, a veces no está, ¿sí? Si fuera algo estable y controlable es, yo le recomiendo a alguien que tome un tratamiento farmacológico. Esa persona va a hacerme caso y lo va a dar o no lo va a dar. Eso es algo que es controlable y que es estable. ¿Sí? ¿Quedó clara esta idea? Yo como docente, les digo a los papás, oigan, por favor, ¿podrían ustedes ahora en vacaciones leer con su hijo? Puede ser que ellos sí me hagan caso y lo den, ¿ok? Yo como papá le digo a mi hijo que está jugando videojuegos, deja el videojuego y ven a comer, vamos a bañar. El niño tiene una respuesta estable, que es controlable, que es no quiero, al ratito, ¿por qué? ¿Hizo sentido eso que expresé? Ya quedó más claro esto de, o sea, externo es si yo soy papá con mi hijo, si yo soy maestro con mi alumno, si yo soy médico con el niño o sus papás, ¿sí? Ahora, viene un punto aquí, que es algo que de repente es una atribución externa, que es inestable, pero es controlable. Inestables no es siempre. Notaron hace ratito que yo dije, me podrían pasar, o voy a escribir con un color. Yo quiero escribir con un color. ¿Qué necesito para poder escribir con otro color? Que haya materiales, ¿ok? Pero si no hay materiales, no es como tal, o sea, vaya este proceso de atribución, o sea, ¿por qué no hay materiales? ¿Por qué no hay plumones? ¿Por qué no los compré? ¿Por qué no los compraron? De eso depende si es uno u otro. ¿Está haciendo sentido esto? Pero ¿qué pasa que yo hubiera querido escribir y el plumón que estoy ocupando no funciona? ¿Eso es algo que puedo controlar? No. ¿Sí? No puedo controlar que sirva o no sirva en un primer momento. Si yo agarro uno y ese no sirve, salió defectuoso, es algo que no puedo controlar. Es algo que es externo, sí, y es algo que no necesariamente pasa siempre. Este elemento de aquí se denomina suerte, ¿ok? Yo voy a algún lugar y en ese momento, justamente en ese lugar, me encuentro algo que yo quería, que no había encontrado antes y está en oferta y justamente quedaba uno y yo lo encontré. ¿Sí queda clara esa idea? O sea, el ambiente fue, o sea, ¿por qué lo encontré? Porque lo tenían en la tienda, no es porque lo haya tenido yo. Es inestable, ¿por qué? Pues porque no siempre está esa oferta. Y no es controlable porque justamente en ese momento estuvo. ¿Quedó clara esta idea? ¿Sí? Y aquí el elemento inestable, que es controlable, es lo que yo hice hace ratito, que fue pedir ayuda. Entonces yo pedí ayuda y cuando yo pido ayuda y me la dan, porque pude resolver la tarea. No puedo hacer esto. ¿Me ayudas a abrírmelo? Necesito varias cosas. ¿Ok? Primero, que haya alguien. Si no hay nadie, si no hay nadie en ese momento que me ayude, no lo puedo hacer. ¿Está siendo clara esta idea? ¿Sí? Es controlable, sí, porque la otra persona puede decidir o no decidir hacerlo. ¿Ok? No controlable sería, oye, traes 10 pesos que me prestes.
O sea, para comprar algo, a lo mejor en ese momento no trae 10 pesos en la cartera. O sea, no es controlable el que traiga dinero, pero sí es controlable el que decida. Entonces, ¿qué palabra podríamos ocupar al hablar de controlable? O sea, ¿cuál es el elemento clave? ¿Mande? Seguro. No, si es seguro, es estable. Controlable, podríamos poner otra palabra aquí, que sería el equivalente a decir voluntad. ¿Me explico? O sea, si es algo que yo puedo hacer a través de la voluntad, es algo controlable. Si es algo que depende del ambiente, es algo que no sea controlable. ¿Sí me explico? Aquí en este caso, por ejemplo, nuevamente la dificultad de la tarea es, yo quiero comprar algo, tengo capacidad de pago, pero resulta que en el ambiente no hay, o sí hay, eso tiene que ver con la dificultad de la tarea. ¿Sí? Vamos, claros, me ayudan con reacciones emocionales a quienes nos están viendo en línea para ver si estoy siendo claro. Ahora, vamos a ir a las personas. ¿Qué es algo que yo lo hice porque me llamó la atención? Por ejemplo, yo estaba en TikTok o yo estaba en Instagram o yo estaba en las redes sociales y de repente, o estaba en Facebook y de repente vi que estaba alguien transmitiendo y dije, ay, eso puede ser que me sirva y decidí empezar a verlo. ¿Eso dónde quedaría aquí? Yo decidí ver, todas gracias a las 46 personas que nos están acompañando ahora en transmisión, yo decidí verlo, ¿ok? ¿Es controlable o no es controlable? O sea, yo decidí, ojo, pero yo decidí en ese momento hacer algo, por eso soy yo, pero ¿qué necesitaba antes que estuviera disponible la transmisión? Si no estaba disponible la transmisión, no la podría ver. La transmisión no la controlo, ¿ok? Y puede ser que a veces me meta a Facebook y a veces no. Entonces, aquí está el interés. El interés es algo que a veces pasa y a veces no, o viene y va, ¿sí? Pero que no lo puedo controlar. Yo no decido a qué le voy a poner interés o a qué no. ¿Está siendo clara esta idea? ¿Sí voy siendo concreto? ¿Qué sería, por ejemplo, algo estable que no es controlable y que depende de que yo tenga éxito? Aquí entraría el punto de la capacidad, ¿ok? La capacidad es algo que es estable, en teoría, y que es no controlable. Estoy hablando de la teoría de la atribución, no estoy hablando de algo más allá de eso. Si yo por ejemplo, mido 1,70. Si yo quiero agarrar un Lego que está, una minifigura que está en la parte de arriba de mi pared, necesito necesariamente una silla. Comparado con una persona que mida 1,85 y que además tenga extremidades superiores más largas que yo, puede ser que directamente llegue. Yo no. Entonces mi capacidad es estable y no la puedo controlar. ¿Ok? Yo es estable y no puedo controlar, o sea, la capacidad para, o sea, que no se me queme la cabeza cuando voy a la playa, eso es estable, no es controlable y es baja. ¿Por qué? Porque no tengo pelo. Una persona que tiene pelo, por definición, en la zona de pelo, no tienes que aplicarte bloqueador. ¿Sí? Y aquí vienen dos puntos. ¿Qué es algo que es estable, que yo controlo y que al final del día el éxito es mío? Aquí sería el esfuerzo habitual, ¿sí? Si yo decido estudiar todos los días, yo tengo un examen en 2 meses, pero decido estudiar todos los días, y si voy estudiando todos los días, este es un esfuerzo habitual, ¿ok? Pero ahora resulta que voy a tener algo que requiere de algo más de mí. ¿De quién depende? De mí. ¿De quién va a ser el éxito? Mío. Es algo inestable porque es ocasional y yo decido hacerlo. Ese es un esfuerzo específico. ¿Quedó clara esta idea? Entonces, el problema es que muchas veces nosotros no vemos esta parte de la atribución y qué es lo que tendríamos que ir trabajando y por eso lo fui poniendo en colores, ¿ok? Entonces, a ver,
¿Qué factores dependen de que yo pueda hacer las cosas y que no puedo controlar? La capacidad. Y entonces eso voy a citar aquí a un autor que es Vygotsky, ¿ok? Vamos a ir tomando en esta parte las cosas. ¿Está haciendo sentido lo que acabo de expresar? ¿Vamos claros? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran ir reforzando en lo que voy a compartir la pantalla aquí sí con una nota para que sea más fácil? Vamos a poner aquí compartir pantalla. Y mientras dudas, preguntas, algo que quieran ustedes decir. Si he sido lo suficientemente claro, eso es peligroso porque quiere decir que no he sido lo suficientemente bueno. Aquí, por ejemplo, esto que acabo de decir, ¿en dónde entraría? ¿Por qué razón no hubo comentarios? ¿Por qué razón no hubo reacciones emocionales? ¿Por qué razón yo empecé a pensar que tal vez yo era el que estaba fallando? Si yo soy el que siento que está fallando, ¿cuál es cuál es el punto? ¿Dónde quedaría ahí? ¿Es algo interno o es externo? Quién no me dio los comentarios? Ustedes, ¿ok? ¿Es algo que es inestable? Sí, puede ser por suerte que justamente en ese momento las personas no podían responder porque van manejando, porque están haciendo otras actividades, ¿ok? Eso es externo, esa es la realidad. Pero ¿qué es lo que yo sentí? Yo lo que sentí es que la responsabilidad era mía porque no estaba, y es inestable porque otras veces sí contestan, no estaba pudiendo responder a sus expectativas y entonces no estaba generando el interés de ustedes. Entonces yo siento que a pesar de que me esfuerzo de la forma habitual, no estoy logrando el resultado que se espera y por eso no tengo reacciones emocionales. ¿Sí? Ahora vamos a ver entonces cada uno de esos puntos y cómo mejorarlos en casa. Entonces, vean, vamos a ver esta parte no controlable, muy bien explicado, solo que algo complejo y me falta aterrizarlo. Con cada ejemplo lo asimilas. Gracias a Bri García y es lo que vamos a hacer. A ver, vamos a ver esta de la atribución interna, estable y no controlable. Vamos a ver la capacidad, ¿ok? Entonces, una persona puede o no hacer algo y tener un resultado o no. Aquí estamos hablando de la atribución interna, es decir, yo lo hice. Yo lo hice, ¿ok? Estamos en esta frase. ¿Queda clara esta idea? ¿Qué tiene que ver con la capacidad o cuál es la consecuencia para los papás, para los maestros o para los profesionales? Por ejemplo, en este momento me pueden decir, es que es un tema muy complejo, ¿ok? Y por eso me cuesta trabajo entenderlo. Eso es algo externo. No es de que no esté poniendo atención, no es que no pueda responder, es que estoy tan concentrado que no puedo responder a lo que me piden porque la tarea es muy difícil. Eso sería externo, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo digo, es que yo no tengo la capacidad tecnológica para contestar? ¿Ok? Entonces, esta parte de capacidad, aquí viene Vygotsky. Y Vygotsky lo que dice es el concepto de la zona de desarrollo próximo, ¿ok? Entonces, ¿cómo manejar la capacidad? La respuesta es la zona de desarrollo próximo. Si el niño está aquí y yo le pido cosas acá, este niño no va a tener la capacidad de llegar a este punto y va a sentir que fracasó, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo como adulto le puse una tarea mucho mayor a lo que debería de ser para su nivel educativo. Entonces, la clave para evitar esta situación de problemas, este concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky, ¿qué es? ¿Alguien recuerda cuál es la definición de zona de desarrollo próximo de Vygotsky? Es lo que una persona, fíjense qué bonito concepto y cómo esto se aterriza. Entonces, es lo que es lo que alguien puede realizar, puede llegar a alcanzar
Ajá. ¿Qué más? Con el andamiaje. Con el ayudo con la ayuda de alguien. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es fundamental en todas las intervenciones de trastorno del espectro autista, de problemas de comunicación, de problemas de aprendizaje, el tener claro que los terapeutas, más allá de las evaluaciones para ver qué no va a poder hacer, sí las evaluaciones para poder llegar a tener un plan terapéutico? ¿Me explico? Y ese plan terapéutico es, a ver, el niño está aquí está el niño hoy, ¿sí? Y que es algo realista que el niño pueda llegar a hacer en 3 meses. El niño no habla y yo le pido que el niño hable y que utilice artículos y pronombres adecuados. Puede ser que en esa meta se va a fracasar, ¿sí? Y al mismo tiempo puede ser que yo diga es que yo no estoy haciendo lo suficiente. Y entonces el niño fracasa porque la tarea es muy compleja, porque en ese momento no tiene la capacidad de hablar con artículos y con palabras cuando está empezando la comunicación, pero yo siento que yo estoy fracasando porque no estoy teniendo la capacidad de lograr que mi hijo hable. Y entonces al final del día son dos fracasos que se potencian y explotan. ¿Hizo sentido esto que hablé? Sí. Entonces, la zona de desarrollo próximo, y para eso sirven todos los planes de intervención, es, a ver, ¿cómo estamos hoy y qué vamos a poder alcanzar en 3 meses, en X cantidad de tiempo? Por eso cuando llega un papá conmigo y me dice, es que yo quiero que mi hijo lea mejor, quiero que mi hijo ponga más, o sea, quiero que esté mejor, ¿no? Ese estar mejor es muy etéreo. ¿Qué es estar mejor? Por eso siempre le digo a los papás, ¿qué esperas de mí? Y a ver, vamos a ponernos en un escenario, estoy hablando de lo que digo yo en la consulta, a ver, aunque sea o no realista, ¿qué esperarías tú que en un mes, o sea, tu hijo esté mejor, que la próxima vez que nos veamos tu hijo esté mejor? Así ya me pueden decir cosas y puedo decir, a ver, vamos a organizar en prioridades qué va a pasar, ¿sí? ¿Quedó clara la idea? Entonces, de la capacidad, más allá de pensar que las pruebas psicométricas son las que van a delimitar qué va a ser en el futuro, nos puede permitir para ver y qué vamos a hacer para estar mejor. ¿Quedó clara esta parte de capacidad? Entonces, la capacidad es algo que no es controlable y aquí no es controlable porque yo no, o sea, el niño no está decidiendo no hablar, ¿sí? Yo tengo que decidir el ponerme al nivel del niño para esforzarme. Y entonces vean cómo la capacidad en este esquema va a ir directamente con esta parte que es inestable y que es controlable, ¿sí? Que es el esfuerzo específico. Entonces vamos a poner aquí la otra parte de los cuadritos. Vamos a hablar ahora del esfuerzo específico, ¿sí? Entonces, el esfuerzo específico es algo que es controlable y que al final del día depende de mí. Ahí es cuando papás dicen, es que yo ya me di por vencido, es que siento que me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y a pesar de que doy lo máximo de mí, no logro que las cosas pasen. Eso es un problema de esfuerzo específico, ¿sí? Es algo que yo estoy controlando, es algo que yo estoy decidiendo hacer, pero no estoy obteniendo los resultados que espero. ¿Queda claro? Y entonces, esta capacidad va ligada con un esfuerzo específico. ¿Qué pasa? Que yo me estoy esforzando sin tener un objetivo claro o teniendo unas metas irreales. Lo pongo de ejemplo de papás y lo pongo de ejemplo de niños, ¿ok? Papá llega y dice, es que ya he hecho todo lo posible y he gastado todo lo imposible y aún así siento que nada es suficiente porque no he logrado las cosas. Esa frase es, estoy esforzándome, estoy decidiendo y no estoy logrando las cosas, ¿sí? El niño, es que a pesar de que haga las cosas y me esfuerce, no puedo obtener lo que se espera de mí. ¿Hace sentido esto que estoy tratando de decir? Entonces, el esfuerzo específico ya está siendo más claro ahí. Si me ayudan también, por favor, ustedes a decirme, Isabri García, si así estoy siendo más claro. Entonces, el esfuerzo específico, ¿qué podemos hacer para mejorar un esfuerzo específico? ¿Queda con ustedes clara la idea de, a ver, hay dos conceptos. Uno es precisión, ¿sí? ¿Qué es precisión? ¿Qué es precisión? A ver, vamos a ver. Y aquí tienen una tarea. Tienen dos blancos, ¿ok? Tienen aquí estos aquí y tienen aquí estos acá, ¿ok?
cuál es preciso y cuál es exacto. O sea, ¿qué es exactitud y qué es precisión? Son dos componentes diferentes. El preciso sale a la izquierda y el exacto El sale a la preciso es darle a la misma zona, ¿ok? O sea, es ser consistente en lo que estoy dando, ¿sí? Entonces, la precisión tiene que ver con dar, o sea, dar en una diana, en un margen, en una zona específica, ¿ok? izquierda. Fidelidad de un dato. Es la fidelidad de un dato, por eso, pero la fidelidad es como la precisión es de que sea ahí, ¿sí? Siempre que yo te pregunte va a haber la misma respuesta, ¿ok? ¿Y qué tiene que ver con la exactitud? La exactitud es dar en donde queremos dar. Entonces, lo que tenemos que pensar es, nosotros estamos dando tiros de, ¿estamos siendo precisos y exactos o solo precisos? No es lo mismo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero atacar esto, ¿sí están esas dos palabras ahí en la diana? Fíjense, ¿cuál es el problema? Que de repente yo digo, a ver, quiero llegar aquí, quiero que mi hijo ponga más atención o yo soy un niño y quiero aprender en las cosas, quiero lograr esto, ¿ok? ¿Vamos siendo claros? Pero ¿qué pasa de que el niño de repente hago cosas aquí, de repente hago cosas acá, de repente hago cosas aquí, de repente hago cosas acá y de repente hago cosas acá? ¿Estoy siendo preciso? No, estoy siendo exacto. Soy más exacto que preciso porque muchas veces sí le doy, pero estas cosas que quedan aquí afuera hacen que no se vaya haciendo algo constante, ¿sí? Por eso es muy importante las dos. Tengo que focalizarme, a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto. El otro día llegó una maravillosa abuelita conmigo a consulta y me dijo, es que, a ver, yo de repente lo consiento y de repente le pongo límites. La mayor parte de las veces lo consiento porque mi función como abuelita es consentir. Entonces lo que le dije a la abuelita es, eso sería el equivalente de estar siendo exacta algunas veces como en lograr que se haga algo, ¿sí? Y otras veces no. Y entonces ahí lo que le dije a abuelita es, ¿por qué no hacemos una cosa? La función de los abuelitos en este momento es consentir, la función de la responsabilidad de los papás es educar, ¿sí? Siempre y cuando los papás sean los cuidadores primarios y los abuelitos sean figuras que pueden consentir, que pueden apapachar y que pueden hacer muchas cosas, ¿sí? En ese caso, lo que le dije a abuelita es, ¿por qué no mejor tú te centras en esta precisión de consentir y entonces tu objetivo es consentir, expresar amor, etcétera, y dejas que la precisión y exactitud de educar sea de mamá? Hizo claro, dejé clara esta idea. Entonces, tenemos que lograr nosotros en este esfuerzo específico estas dos cosas. Eh, Uno, entonces, ¿qué tip tendríamos para esfuerzos específicos? El primero es, escoge, vuelva a lo mismo. Tenemos que tener un objetivo. Vean cómo el objetivo se vuelve una palabra clave, ¿sí? El que sea un objetivo alcanzable, queremos que logre que el niño haga tal a cual correspondería a capacidad, ¿sí? Y el que sea un objetivo alcanzable y que haya consistencia para lograrlo, que haya consistencia para lograrlo, en un primer momento es un objetivo específico, ¿sí? Hasta que yo ya lo aprendo a hacer. Y si yo ya lo aprendo a hacer, esto se convierte en un esfuerzo estable. Y entonces ese esfuerzo habitual ya quedó aquí. ¿Quedó clara esta idea? Y entonces el esfuerzo habitual es ya yo lo hago, pero yo ya sé que obtengo los resultados, ¿sí? Y ya no necesito de un apoyo externo, ya lo puedo hacer yo solo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo en adultos de estos tres y de ahí vamos a ir. Entonces, vean, aquí en capacidad, ¿ok? Tengo dos problemas. Vamos a ponerlos aquí arriba. Adulto, yo quiero manejar. Quiero manejar un camión de doble remolque, ¿ok? ¿Y dónde estoy ahora? En no manejo. ¿Es factible? No. ¿Qué me dirían ustedes ahí? Es, vamos a ver
vamos a ver cuál sería de no manejo. El primer punto es, oye, ¿qué te parece que aprendes a manejar en estándar un sedán o un coche pequeño? Y después vemos. Esto es fijar un objetivo claro, ¿sí? Es muy importante, Mireya Sabaj, el no hablar con rodeos, ser claros y ecuánimes con lenguaje sencillo y ponerme a su altura totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero aquí estamos hablando como de qué es lo que tengo que hacer. Si mi meta es manejar un camión y quiero aprender a hacerlo, pues no, ¿ok? ¿Cuál es el esfuerzo específico que tendría que hacer? El esfuerzo específico es todos cuando aprenden a manejar, o sea, al aprender a manejar, no puedes estar haciendo otras cosas, tienes que estar centrado en lo que estás haciendo, tienes que estar pensando, a ver, tengo que meter el clutch, demás, y bla. Y no sé si les ha pasado que de repente estás en un coche y tú ya manejas muy bien y llevas años manejando, cambias de coche y tienes que volver a agarrar la onda al coche y se te apaga el coche la primera vez que agarras un coche ajeno, ¿sí? ¿Qué esfuerzo específico necesito cuando cambié de coche para adaptarlo? Necesito, o sea, ¿qué necesito adaptar? Puede ser que aprenda a manejar, ese es uno, pero si ya manejo y cambio, puede ser el asiento, tengo que hacer el ajuste del asiento, ¿sí? Hay una frase que dicen, tienes que aprender en qué punto qué punto tienes que meter el clutch y qué tan rápido sacas el acelerador. Estoy hablando de estándar, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que yo ya aprendí a manejar y yo ya tengo mi coche y sé cómo está acomodado, entonces ya es mi esfuerzo habitual el manejar mi coche. Y el manejar mi coche me permite ya ponerme a ver otras cosas, ponerme a ver algo que está pasando alrededor, prestar más atención al entorno. ¿Quedó clara esta idea? Y aquí viene el otro punto. ¿Y de qué depende que yo maneje? Es el cuarto elemento de la atribución interna, del interés. ¿Ok? El interés es algo que no es controlable y que puede ser variable. A ver, yo ya sé manejar, ya no se me apaga el coche, pero digo, híjole, la verdad me da flojera andar en el tráfico, mejor voy a andar en bicicleta. Yo no tuve interés de manejar, ¿sí? Y entonces aquí agarro, digo, mejor me voy a ir en bicicleta. Eso no quiere decir que no pueda manejar, eso quiere decir que no lo hago. ¿Quedó clara esta idea en adultos? Ayudan con reacciones emocionales si estoy siendo claro. Ahora vamos a poner esto mismo en niños, ¿ok? Niños y con problemas de atención, que es el tema que estábamos viendo. Lo voy a poner aquí en negro. Ahora vamos a ver un niño y aquí queremos ver la atención. ¿Cuál puede ser la capacidad? ¿Qué reto puedo tener en capacidad? ¿Cuál es la frase que podríamos decir que no es real? ¿Sí? Vamos a poner una frase puntual. Ojo, el periodo de atención, el tiempo de atención de un niño menor de 3 años no es más de 5 minutos, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa si yo a un niño de 2 años quiero que esté 4 horas frente a una pantalla tomando clases? O sea, una pantalla, frente a una pantalla en Zoom tomando clases. No estoy hablando viendo caricaturas. ¿Eso es un objetivo realista? No. ¿El niño va a tener capacidad de hacerlo? No. ¿Ok? ¿O qué pasa si a un niño que tiene un temperamento, tiene 8 años, pero tiene un temperamento con tendencia a la actividad alta, le digo, deja de mover la pierna, o sea, deja de mover la pierna y ponme atención, ¿ok? O sea, deja de moverte y pon atención. Esto de aquí, ¿el niño va a tener la capacidad de hacerlo? No. ¿Se acuerdan? Esto de deja de moverte, esto de que yo le pido a alguien que haga algo que es independiente de la tarea. O sea, yo puedo estarme moviendo y puedo estar moviendo el piecito y eso no quiere decir que no te esté poniendo atención. Yo puedo estar dibujando y eso no quiere decir que no te esté poniendo atención. Cuando una persona que tiene déficit de atención realmente se me queda viendo y parece que me está poniendo atención, me preocupa, porque si no se está moviendo podría llegar a decir realmente no le está interesando lo que estoy diciendo y no me está poniendo atención. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Y eso lo hablamos. ¿Cómo se llama este proceso en el cual yo le pido cosas de más a las personas que es independiente de la tarea, pero que puede disminuir su capacidad o que la persona se sienta mal? ¿Se acuerdan?
carga cognitiva extrínseca, ¿ok? Entonces aquí yo lo que tengo que cuidar en el niño, ojo, es la carga cognitiva extrínseca. La carga cognitiva extrínseca es, necesito por favor que te sientes, o sea, a ver, ojo, la función es de que agarre y llene este cuadrado de puntitos de colores. Esa es la tarea, ¿ok? Pero yo le digo, necesito por favor que tengas y que llenes de puntitos la tarea, pero además tienes que estar cambiando de colores, o sea, de grosores de plumones, y tienes que estarte parando por los plumones y regresando porque no los tienes todos juntos, y además no te debes de mover mientras estás ahí, y además tienes que estar derechito y con la espalda recta y sin moverte. ¿Ustedes creen que el niño lo va a hacer? Por supuesto que no. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Es que no tiene la capacidad para hacer las cosas. ¿Me explico? ¿Está haciendo sentido esto que acabo de expresar? Bye. Entonces, ¿está quedando clara esta idea? Sí. Entonces, en este momento con lo de los puntitos, es lo que tendría que estar viendo, ¿sí? Entonces, una carga cognitiva extrínseca es lo que tengo que evitar yo como adulto para que no fracase. Dos, tengo que establecer una zona de desarrollo próximo. El niño puede hacer esto, sí, pero tal vez ahí es donde los materiales se vuelven importantes. Si yo ya sé que el niño se dispersa o yo ya sé que el niño se distrae, lo que voy a hacer con este niño que se distrae es que voy a tener aquí los materiales. Por ejemplo, voy a tener los materiales, ¿ok? Para que no se tenga que estar parando. Y entonces un tip es, a ver, vamos a hacer la tarea. Aquí están los plumones con todos los grosores que necesitas. Aquí están el lápiz, aquí hay agua. Antes de sentarte, ve al baño, por favor. Listo, te sientas y pongo una cortina que tenga como una luz blanca. Ayudo en el contexto, ¿sí? En los ambientes, en el contexto. Y voy a entender que es algo razonable, ¿sí? Es algo que a mí me toca hacer para que el niño pueda centrarse en su capacidad, no centrarse en toda la parte externa. ¿Está siendo clara esta idea? De ahí viene un esfuerzo específico. ¿Cuál es el esfuerzo específico? Si el niño, por ejemplo, está aprendiendo a leer, ¿ok? Si el niño está aprendiendo a leer, el niño tiene la capacidad de reconocer cosas. ¿Cuál es el problema con los números y que aquí de repente hay algo truculento? El niño repite 1, 2, 3, 4, 5, pero resulta que el niño repite una serie de palabras. No entiende el concepto de cantidad. ¿Cómo podemos saber eso? A un niño le puedes decir, a ver, la mamá o el papá dice, cuenta hasta el 10. Ok, a ver, ¿cuántas cosas hay aquí? Y el niño va a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿El niño sabe contar? No. El niño sabe una serie de palabras. Y entonces ahí es donde yo tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque si doy por sentado de que el niño ya sabe contar y le pido que sume, no lo va a lograr hacer y va a fracasar. ¿Ok? Entonces, puede ser que el niño tenga 1, 2, 3 y en un inicio, como todo en la vida, requiero de un esfuerzo específico. Este esfuerzo específico puede ser A, el aprender o sea, el aprender a escribir que tiene que ver la traducción del fonema, ¿sí? Por ejemplo, México, jitomate, Jalisco, Joco, ¿ok? Está buscando una que sonara como X. Pero yo aquí en inglés digo Mexico. O sea, aquí ya suena como X. Xylophone. ¿Cómo le voy a hacer para que escriba algo cuando suena diferente? ¿Ok? Yo necesito hacer un esfuerzo adicional para lograr que lo vaya haciendo. Exacto, doctora Robles, por eso tu hijo te dice, pídeme una sola cosa, no me pidas muchas, tienes que ir siendo más concreto, gracias. Creo que es un excelente comentario, bien, así le doy super like al comentario de tu hijo. Quedó claro, entonces yo tengo que aprender a escribir y entonces tengo que traducir el fonema. Lo mismo, yo quiero que el niño lea, lo primero que tiene que hacer el niño es aprender a codificar una letra en un sonido, ¿ok? Y luego agruparlos en palabras.
La es A. ¿Ok? Estoy primero haciendo eso y después ya voy a decir, la mesa es blanca, pero después ya voy a entender. Ah, ¿qué te pregunté? ¿Ok? No, no, o sea, vaya, no, o sea, ¿qué leíste? Se queda así. Y entonces ahí es, la mesa es blanca, ¿ok? Entonces hay que entender que en escritura, en entendimiento de procesos, se requiere siempre un esfuerzo especial. Y ese esfuerzo especial es algo que se va a dar al inicio de cualquier actividad, ¿ok? Entonces, de la capacidad yo tengo que pensar, a ver, ya mi hijo podría llegar a aprender esto, sí, entonces voy a empezar a hacer las cosas. De codificar, aquí sería, o sea, ¿qué es el esfuerzo especial? Y lo mismo que es lo que hablaba la doctora Robles, pídeme una cosa. O sea, yo quiero que el niño vaya entendiendo los conceptos de lectoescritura, voy a ir trabajando este concepto de lectoescritura, ¿ok? Y entonces de aquí, cuando ya esto se vuelve habitual, ¿ok? ¿De qué depende de que un niño lo haga o no lo haga? Del interés. Y muchas veces el niño agarra y dice, yo ya lo sé hacer, ya lo hice. Eso es muy común. Por ejemplo, aquí ya el niño lee y escribe, ¿ok? Ya puede leer y escribir sin problema. Vamos siendo claros, me ayudan con reacciones emocionales. Pero ¿por qué el niño no lee o no escribe? Porque agarra y dice, no, no me interesa o no quiero. Entonces tenemos que ir buscando cosas que sean de su interés o cómo lograr motivar ese interés. ¿Sí? Y una vez que el niño ya lee y escribe, entonces, o ya hace cuentas, entonces ya puedo cambiar algo más. ¿Hizo sentido este proceso de la atribución interna? Entonces, ¿por qué el niño puede decir no, no? O sea, a ver, el punto es que no lo leí. ¿Por qué no lo leí? Porque no me interesa y no lo quiero hacer. ¿Ok? No lo leí porque, ay, qué flojera estar haciendo eso todos los días y mejor en todo caso ya no lo hago. Un ejemplo de todos ustedes que tienen un esfuerzo habitual disminuido es más fácil mandar un emoticón con una cara roja y los ojitos así que decir, estoy enojado contigo. ¿Cuántos de nosotros hemos reemplazado el texto por los emoticones y el escribir por el texto predictivo? Eso ya se volvió nuestro esfuerzo habitual, ¿sí? Y entonces estamos volviendo a los pictogramas y a los jeroglíficos, ¿no? Si ustedes ven jeroglíficos egipcios y ven ustedes los emoticones, no tienen mucha diferencia, ¿eh? O sea, realmente era lo mismo. Está aquí Amón en el disco solar, la persona que está aquí, llega, o sea, todos los códices. O sea, nosotros ahora escribimos en códices, años de escritura, más de 600 años de la imprenta y de repente estamos ante códices, ¿no? Entonces puede ser que yo no quiera y ustedes dicen, ay, es que qué flojera, o mando notas de voz porque me da flojera escribir. ¿No han escuchado eso? Ya no estamos haciendo el esfuerzo habitual y no es de que no tenga la capacidad. ¿Sí? Sí. Es una pregunta. Sí, claro. Estas como variables son modificables mediante la experiencia. Por ejemplo, no sé, estaba pensando en la atribución. Pero nada más déjame decir aquí nada más para que escuchen aquí, o sea, el público que nos está viendo y que quede, lo que nos pregunta Héctor es, ¿estas variables son modificables a través de la experiencia? ¿Ok? Y es lo que quería ver. Y otra pregunta es si estas mismas variables son como cogniciones que tiene la persona o son fenómenos objetivos que yo veo desde fuera. O sea, por ejemplo, pues estaba pensando en un adolescente que tiene TDA, que a lo mejor no fue diagnosticado y ya tiene como esta cosmovisión del mismo, que las actividades que demandan esfuerzo mental sostenido le cuestan trabajo, al punto que ya hasta tiene una especie de evitación fóbica al esfuerzo mental sostenido y va a hacer el examen del Comipems. Entonces ya está con el mequillo. Espera, estás llevando muchas cosas. Vamos a ir, vamos a, o sea, un ejemplo, por eso. a ver, vamos a aterrizar el ejemplo nada más aquí, ojo. Vas a muchas cosas. Te voy a responder antes de las preguntas y ahí te pones el ejemplo. Y aquí aprovecho aquí. Sabri García dice, algunos jeroglíficos son fonéticos, así que su lectura es más compleja que los emoticones. Totalmente, pero hay muchos emoticones que son fonéticos. O sea, por ejemplo, si yo mando un emoticón así con las mejillitas rojas y así, ¿esto qué quiere decir? Es así, me halagas, pero si lo mandan en Japón, quiere decir, quiero romper las barreras físicas entre nosotros, entonces se puede volver complicado. A ver,
Antes de escuchar el ejemplo que nos va a dar Héctor, primero, ¿se modifican con la experiencia? Sí. Recuerden que, y justamente son cogniciones, sí. Recuerden que la teoría que estudia la atribución y la autoeficacia, de entrada se llama cognición social, ¿ok? Entonces, de entrada, ¿es cognición? Sí, porque yo lo pienso. O sea, al final del día aquí es yo lo pienso, ¿ok? Yo pienso que puedo hacer las cosas, yo pienso que me salieron bien las cosas, yo pienso que me salieron mal las cosas. Yo pienso que salieron bien las cosas gracias a los demás. Yo pienso que salieron mal las cosas por culpa de los demás, ¿ok? Es un fenómeno externo, yo lo aclararía aquí, no es un externo, es un nosotros en pronombre. O sea, no es un tú y yo, no es un ustedes y no es un ustedes, ¿ok? No es ellos, es nosotros. Y nosotros implica que yo hice algo que los demás vieron, o sea, es algo que no está en mi mente, ¿ok? Logré manejar. Si no logro manejar y me estampo, es un fenómeno externo, o sea, que las demás lo ven. Logré escribir y alguien más lo logró leer, ¿ok? Saqué 10 en el examen. Y ahí aplica esta frase de si un árbol se cae, si un árbol se cae si un árbol se cae en el bosque y nadie lo oyó, realmente se cayó, es de esa misma idea. O sea, yo no puedo atribuir o sea, ¿por qué se cayó el árbol? ¿Porque le cayó un rayo? ¿Porque hizo mucho viento? ¿Porque el árbol estaba seco y simplemente se tronó solito por el peso de que todas las ramas iban hacia algún lugar? Eso sería el equivalente de la atribución. ¿Por qué se cayó el árbol? Si se inclinó hacia un lado y se fracturó, eso es una atribución interna. El árbol se cayó porque por su propio peso no lo aguantó y se rompió. ¿Por qué se cayó el árbol? Porque le cayó un rayo, porque hizo mucho viento, es atribución externa. ¿Queda claro la idea? Ahorita estamos viendo de atribución interna. Cuando hablo de oposicionista desafiante, ¿qué edad se puede diagnosticar? Esa es una pregunta que vamos a ver más adelante. Ahorita estamos hablando de los tips para entender la atención. Les invito a que sigan como en estas clases. Ahora sí, sí puedes acercarte tanto para decir, o tu ejemplo, lo puedes decir otra vez. A ver, ¿cuál es tu ejemplo? Ajá. Un chico es un adolescente que va a hacer el Comipems, tiene diagnóstico de TDA. No sé qué es Comipems. Un examen de admisión de la SECU a la prepa. Ok, entonces va a ser un examen. O sea, es un chavo, o sea, es un adolescente. Ajá. Es un adolescente. Sí. Va a hacer un examen. Exacto. Ok, voy a irlo poniendo como por partes también para que lo vayan oyendo. O sea, va a ser un examen de la prepa. Primer gran punto. ¿Le interesa entrar a la prepa o no le interesa entrar a la prepa? Lo acoto porque el interés es uno de los factores que vimos en la atribución. ¿Sí? Es que yo no pasé el examen, pero no me interesaba pasarlo. ¿Ok? Pero al mismo tiempo el interés puede jugar un doble juego. ¿Por qué? ¿Este adolescente se siente capaz o no se siente capaz? Si le interesa y no se siente capaz, eso automáticamente lo va a llevar a distrés y lo va a tener en un sistema de apego, o sea, va a activar su sistema de apego. Quiero resolver las cosas. ¿Por qué? Porque la pregunta ya no es pasar el examen. El objetivo es entrar a la prepa. Y puede ser que caiga en utilizar el volarme el examen, hacer diferentes estrategias si no me siento capaz de hacerlo. O simplemente en el examen lo veo y digo, no voy a poder porque no creo, y entonces esto hace que la persona truene. Si la persona se siente capaz, se va a activar el sistema de exploración y entonces va a ser más probable que pueda llegar a aprender. ¿Está haciendo sentido este ejemplo? Síguele. Entonces, a ver, es un adolescente que quiere entrar a un examen de la prepa. ¿Y luego? Como antecedentes de desarrollo, pues no fue expuesto a un pediatra de desarrollo, ni Python, ni Vamos a ahorrar eso, ¿sí? Y entonces tiene como esta percepción de que no puede y que el Ok, esfuerzo... espérame, aquí tiene la percepción de que no puede. Eso es bien importante. Ojo, porque esto que acaba de decir Héctor es bien importante. Recuerden ustedes que hay dos conceptos que hemos estado viendo. La autoeficacia es
de acuerdo a Bandura, el que yo creo que puedo hacer algo, pero es hacia el futuro, ¿ok? Lo que estamos viendo hoy son la atribución. Es yo no puedo porque siempre fracaso. Yo no puedo porque todas las veces que lo he intentado no me han salido, ¿ok? La atribución es hacia el pasado y justamente lo importante del tratamiento y justamente el tema de hoy es que quede claro por qué una persona puede llegar a decir, es que yo no puedo, ¿ok? Y ya vimos que el no puedo tiene 4 componentes o 4 variables. O sea, yo no voy a poder. O sea, yo no voy a poder es autoeficacia, ¿sí? Pero se combinan. O sea, yo no puedo. ¿Por qué no puedo pasar el examen? Voy a abrir aquí las opciones. Puede ser, 1, porque no tengo inteligencia. Eso es súper triste. El oír que una persona dice, porque no soy inteligente, eso es muy fuerte. Eso es incapacidad, ¿ok? Porque a pesar de que me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo, no obtengo los resultados, ¿sí? Mi esfuerzo no vale la pena. No vale la pena a pesar de que me esfuerce. Esa sería la parte de esfuerzo adicional, ¿sí? Ahí no hay esperanza también. Eso es un término, ahí voy, espera, alto. Ahorita vamos a tocar ese punto, recuérdamelo en 2 segundos, ¿sí? Puede ser que yo diga es porque no estudié en el año. O sea, no estudié cuando debía. Eso sería de esfuerzo habitual. ¿Me explico? O puede ser porque yo diga, porque no me interesa. Y como no me interesó, eso tiene que ver con el interés. ¿Quedó claro esta parte? Fíjense bien, yo no puedo es, o sea, yo no pude, o sea, aquí sería yo no pude pasar el examen. Aquí la frase correcta sería yo no pude, porque es en pasado. La atribución siempre va hacia el pasado. Yo no pude, ¿ok? Yo no puedo hacerlo, no creo poder hacerlo, porque yo no pude en el pasado, y si no pude en el pasado, eso me va a llevar a la desesperanza aprendida. La diferencia de la desesperanza aprendida es que eso me va a llevar a decir, ¿y para qué rayos me esfuerzo si de todas maneras las cosas no me va a salir? Da igual que me esfuerzo o no, el resultado es el mismo. Esta frase de Magali Herrera que dice, porque veo que los demás sí pueden, pero yo sé que no le entiendo, eso es combinado, es los demás sí pueden, yo no. Si los demás sí pueden y yo no, es porque me falta. ¿Cuál de estos creen que, y tú misma Magali aquí, y quienes nos están viendo, y ojalá que me ayuden con reacciones emocionales, cuál de estos englobaría esta frase de Magali de porque veo que los demás sí pueden, pero yo sé que no le entiendo? ¿Será porque no siente que valga la pena? ¿No? ¿Será porque no entendió cuando no estudió cuando debía? No. ¿Será que no le interesa? No. Es porque siente que no tiene la inteligencia o no tiene la capacidad para hacerlo y otros sí. Y empiezo a decir, ¿por qué no puedo? Porque soy tonto. ¿Ok? Y si luego me hacen una prueba de inteligencia y en la prueba de inteligencia yo no siento que sea capaz o me distraigo, va a salir alterada y va a salir con un puntaje bajo y en vez de que lo reporten como un perfil heterogéneo no concluyente, se reporta como un punto bajo y entonces yo voy a decir, claro, pues es que, o sea, dicen las cosas. O cuando están mis papás hablando y dicen, a mí me tocó, y esa fue una frase muy triste, alguna vez una persona llegó conmigo a consulta y le pregunté al niño, oye, ¿por qué vienes? Porque la señora dice que soy tonto. Y resulta que la señora era una neuróloga pediatra con que había ido antes, que en ningún momento dijo que era tonto, pero es lo que el niño interpretó cuando estaba hablando con los papás, ¿sí? Y ahí volvemos a lo mismo, el problema de la interpretación, y hay que tener cuidado. Siempre que haya alguien, hay que pensar que hay alguien que nos está oyendo. Yo algo que le decía a alguien, detrás de las 53 personas que me están acompañando ahora en vivo, quienes me vean en grabación, puede ser que haya un niño que esté de vacaciones que esté oyendo al lado las cosas. Y en eso tengo que pensar en que detrás de una cámara existe un niño que puede estarme oyendo o una niña y tengo que cuidar lo que digo, ¿sí? Hizo sentido esto. Entonces, quedó clara la idea, Magali Herrera. Seguimos con este ejemplo. Entonces, el chavo ya dice, no puedo. Y luego,
Entonces, ahí viene mi pregunta. Ya, por ejemplo, justo eso es bien importante, no es que no soy inteligente porque ellos confunden inteligencia con capacidad atencional. Es como tú le explicas, no es que no es inteligente, es que tu capacidad de atención es más limitada. Déjame ver nada más ahí tantito. No soy inteligente versus capacidad atencional. Es que al final del día, si nosotros nos vamos a un enfoque más, más de diccionario, la inteligencia es la capacidad para resolver problemas. Estoy resolviendo el problema que es pasar el examen, la respuesta es no. Entonces, ¿por qué? Porque no soy inteligente. Y el problema es de que se ha sentido mucho o está muy relacionado inteligencia igual a pruebas académicas, ¿sí? Y entonces no es de tanto de que tenga una capacidad atencional, pero a lo mejor es que la capacidad atencional, o sea, ¿por qué? Y esa es una gran pregunta. Que nos lleva a otro punto. A ver, no soy inteligente, eso es lo que dice. O sea, esa es la atribución, ¿ok? Que entraría directamente en yo tengo una capacidad baja. ¿Está haciendo sentido? Ahora, ¿por qué la capacidad atencional puede estar afectada? Hay algo que se llama profecía autocumplida. Y ahí, si me ayudan a buscar o compartir quién dijo el concepto de profecía autocumplida. ¿Sí? La profecía autocumplida, que también se llama efecto Pigmalión. Sí, sí, es así. A ver, googleen efecto Pigmalión o profecía autocumplida. ¿Alguien? Sí, es lo mismo. ¿Por qué se llama efecto Pigmalión? O profecía autocumplida. ¿Alguien que nos ayude? O sea, A ver, ¿lo podemos leer? Sí, sí, a ver, ¿qué dice efecto Pigmalión? es el proceso que provoca que la expectativa respecto a unos determinados hechos futuros concretos aumente la probabilidad O de sea, que esto la expectativa suceda. aumenta la probabilidad. ¿Podría alguien de ustedes contarme quién fue Pigmalión o por qué se llama efecto Pigmalión? ¿Tú sabes por qué se llama el efecto Pigmalión, efecto Pigmalión? Sería una gran pregunta saber por qué se llama Pigmalión. ¿Quién fue Pigmalión? ¿Sí? Entonces, la expectativa aumenta la probabilidad de que suceda. Ejemplo, que no, ay, se te va a caer, se te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer y se cae. ¿Y qué pasa cuando el niño se cae? Le dicen los papás, te lo dije, ¿ok? Es que yo siento que me va a poner el cuerno, me va a poner el cuerno y está haciendo tanto para que me ponga el cuerno que se termine yendo. Es que yo no quiero que esta persona se vaya de mi vida y estoy haciendo las cosas y termina yendo de mi vida, ¿sí? Es que der Name entstammt der mythologischen Figur Pygmalion. Dankeschön, Miriam Mesa, das ist die wichtige und korrekte Antworten. Wer war Pygmalion, Miriam Mesa? ¿Quién fue Pygmalion? Era un escultor griego y luego, ajá, Y la trataba como si estuviera viva. y entonces trataba como si fuera viva la estatua de la mujer y la extrañaba y luego, Y luego Afrodita le ajá, cumplió que la estatua estuviera viva. y Afrodita se la cumplió que estuviera viva y luego, y vivieron felices. Entonces, Pigmalión, ujú, como nos dijo Miriam Mesa, Pigmalión entonces era un escultor que llegó a amar tanto a su estatua que Afrodita le cumplió el deseo y se le volvió viva. Y yo ahí les diría, ten mucho cuidado con lo que deseas porque corres el gran peligro de que se vuelva realidad y puede ser que no te guste, ¿ok? ¿Por qué entonces puede pasar esta profecía autocumplida? Voy a reprobar el examen, voy a reprobar el examen, voy a reprobar el examen, ¿ok? Y lo repruebas. ¿Por qué lo repruebas? Aquí Carolina Alfaro dice, ¿cómo hacer cuando una niña con disfasia acústica amnésica no quiere hacer algo? Ya sea porque siente que no puedo, simplemente no quiere hacerlo, trata de ser gracioso, contar algo para evadir lo que se pide que haga en la intervención. El primer gran punto es entender que está evadiendo, ¿ok? Y el segundo punto nuevamente, y es lo que vamos a ver, ¿por qué esta capacidad atencional se puede ver disminuida? Vamos a ver varios factores. Entonces ya vimos uno, si yo de repente puedo hacer algo que bloquea y que no permite hacer las cosas. Yo aquí pondría un concepto que me ha tocado a mí desarrollar, que es la necesidad de autofrustración. Todos nosotros tenemos necesidad de autofrustración. Yo quiero que me pase algo, pero al mismo tiempo me siento culpable o siento que hay algo que no me permite hacerlo.
y como no me permite hacerlo, entonces yo solito me pongo los pies para no alcanzarlo, ¿sí? Yo quiero llegar a aprender o yo quiero llegar a conocer a esta persona o yo quiero llegar a hacer tal, pero yo solito me pongo tantas trabas o hago que el ambiente sea de cierta forma que al final del día logro que termine cumpliéndose esta parte que no es lo que puedo hacer. Y porque es una necesidad de autofrustración, porque es algo que haces inconscientemente con acciones que te llevan a pensar que conscientemente estás fracasando. ¿Sí me expliqué? Este es un concepto que me tocó acuñar a mí como tal. ¿Sí? Y es algo que yo hablo con las personas. Porque si tú no identificas, por ejemplo, a esta niña, ¿por qué te está cambiando el tema? ¿Por qué no está poniendo atención? ¿Qué hay detrás de ello? Y ahí es donde tienes que preguntarte, ¿por qué la persona no se da la oportunidad de hacerlo? ¿Qué tal que yo me doy la oportunidad de salir a conocer a una persona y puede ser que esa persona me decepcione? Yo vivo en un estado como la paradoja de Schrödinger, del gato de Schrödinger. Mientras yo no termine de conocerlo, no termino de saber qué pasa. Pero ¿qué tal que yo piense que esa persona me va a decepcionar? ¿O qué tal que yo pienso que esa persona me va a abandonar? ¿O qué tal que yo pienso que ese texto no lo voy a poder hacer porque está muy difícil? Eso en adolescentes se ve mucho en relaciones interpersonales. Es que yo no le voy a sacar a fulanito porque puede ser que no le guste. Se ve en aspectos académicos. Puede ser que, o sea, ¿para qué lo voy a, o sea, se ve que va a estar bien difícil y entonces mejor me voy a poner a hacer otras cosas y al mismo tiempo por estar pensando en otras cosas lo hace. Y aquí es donde viene la capacidad atencional. ¿Por qué la capacidad atencional se puede ver disminuida y que haga que las personas cumplan esta profecía? Que era una de las preguntas que hizo Héctor. ¿Qué factores afectan la atención? Primero, el interés, ¿ok? Entonces el interés es algo importante. ¿Qué es el interés? Es la capacidad, ¿cómo podríamos definir el interés? O sea, ¿qué es que a mí me interese algo o no? Pues el deseo de ejecutar una acción que le conviene. El deseo de ejecutar una acción Porque es conveniente para mí. porque es conveniente para mí, no necesariamente. Puedes estar viendo el video de la Wendy Guevara de las perdida, perdido, perdido, perdida, que lo puedes estar viendo 25 veces y no es... Bueno, el deseo de ejecutar algo porque supone una gratificación. El primer gran punto es, si deseo ejecutar algo porque me va a dar una gratificación, ese es un término muy psicodinámico, pero va más allá del deseo. Quitemos la palabra deseo, ¿qué es el interés? El interés, si lo vemos en términos de lo que hemos estado viendo, ¿cómo podríamos hablar del interés? A ver, googleen qué es el interés, definición de interés, ¿no? Y les va a salir ahí porcentaje que da extra de redituar en algo. Pero eso tiene que ver con el interés. O sea, uno, es inclinación, o sea, vamos a ver, inclinación del ánimo hacia algo, ajá, o alguien. ¿Qué otra acepción hay? Deseo de conseguir algo. Pero entonces, ¿cómo lo podríamos poner nosotros desde el punto de vista de pegar el desarrollo desde el punto de vista biológico? Yo le voy a poner interés a algo. Primero, ¿qué condiciones necesito para que le ponga interés a algo? Uno, es que sea algo que guste, o sea, hay interés, y aquí voy a sonar filosófico, pero puedes tener interés por algo o alguien, o sea, por el objeto, voy a sonar muy filosófico y ahí extraño a nuestro compañero filósofo. Va a ser por el objeto o por la consecuencia, ¿ok? Yo tengo interés en ver la película de Barbie por divertirme viendo la película de Barbie. Tengo interés en ver la película de Barbie porque sé que eso le va a encantar a mis hijos. ¿Quedó clara la idea? Entonces, puede ser que tenga interés por un objeto o una consecuencia. Ese es uno. Dos, interés implica tener una atención sostenida hacia algo. Entonces, desde el punto de vista del tema que estamos viendo, interés es el que presentamos nosotros con ustedes. Ay, gracias, Cristina Maris. Me siento muy halagado y bendecido de que estén aquí y que ya tenemos como 4 años interactuando, Cristina Maris. Muchas gracias por siempre estar ahí presente.
Ahí voy, entonces fíjense, ¿qué sería entonces el interés? Una atención sostenida hacia algo. Si yo estoy teniendo una atención sostenida hacia algo, estoy teniendo interés, ¿ok? Si yo tengo interés, tengo atención y de repente la pierdo, no estoy teniendo interés, ¿sí? Por ejemplo, habría una gran pregunta. Si alguien pregunta algo y en el justo momento en que se le está contestando esa persona se va, ¿realmente tiene interés o no tiene interés? ¿No? Hay cosas que son más importantes en la vida. Entonces, el interés de aprender termina cuando la biología dice que tienes que hacer cosas, ¿no? Entonces, el interés es una atención sostenida hacia algo. Por eso una recomendación para evitar que los niños pierdan el interés es decirle, antes de que vayas a estar en clases, ve al baño, controla tu consumo de líquidos, trata de no exceder líquidos, de no tomar mucho café, porque eso puede hacer que tu atención termina en la medida en la cual tu interés se focaliza en tu vejiga y no en lo que se le está diciendo. Eso pasa en los niños en la escuela, ¿sí? Cuando no desayunan y tienen hambre, cuando tienen frío, los pollitos dicen pío, 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 ¿no? Y si la gallina no les pone atención y no les da el maíz y el trigo, entonces los pollitos van a estar tristes, ¿sí? Entonces, ¿qué es el interés? Es una atención sostenida hacia algo. Si yo tengo un problema, una capacidad atencional disminuida y no estoy cuidando el hecho de que mis esfínteres estén vaciados, de que no esté tomando muchos líquidos, que no esté en café, tengo atención corta y de por sí se vuelve más corta porque mi interocepción me hace perderla, ya valí. ¿Me explico? Y entonces hay que decirles a los niños, lo mismo con el azúcar. Puede ser que a un niño le des azúcar y el cerebro se alimenta de dos cosas, o de azúcar, o sea, o de glucosa o de cuerpos cetónicos. No hay otra forma de la cual se alimente el cerebro. Entonces, si yo le doy azúcar, ese azúcar hace un pico y ese pico hace que se tiene que quemar en algún lugar. Y entonces puede ser que el niño sea hipersensible a eso y entonces pierda la atención y los periodos de atención sean más cortos porque está en una cosa y luego está en otra y luego está en otra y luego está en otra y luego está en otra. Porque tiene tanto azúcar para quemar que al mismo tiempo termina quemándolo en una ecuación. Y aquí vamos a ver una frase que tiene que ver con esta capacidad atencional. Lo importante, como se dice para muchas cosas, no es el tamaño de la capacidad atencional, sino cómo se use. Puedes tener una capacidad atencional muy grande y que sea improductivo, puedes tener una capacidad atencional chiquita y que te funcione muy bien. Pueden googlear, por favor, cuál es la fórmula de la eficiencia térmica de un sistema, ¿ok? Ese es de física, o sea, eficiencia térmica en un sistema. Estoy hablando de física. Ajá, sí, pero a ver, ¿qué es eso? Entonces, ojo, ahí vamos a estar viendo, Lolis López es lo que vamos a ver mañana. Entonces, es el trabajo, ajá, trabajo entre el calor, o sea, ojo, ¿qué quiere decir la eficiencia? Por ejemplo, yo quiero consumir algo, o sea, yo quiero hacer algo, ¿ok? Y la eficiencia de un sistema del 100% es, yo digo, me voy a poner a hacer esto y lo termino lo más rápido, lo más concreto y lo más funcional posible. Esa es una eficiencia del 100% que realmente es poco probable, ¿ok? Si yo digo, a ver, quiero poner aquí, ¿cuál sería acomodando esta fórmula de eficiencia? Yo ocupo mucho la física y las ecuaciones para tratar de entender las cosas. Pero entonces, es la cantidad de trabajo que realmente es real entre las pérdidas de calor, menos las pérdidas de calor, más allá de que vaya abajo, es menos las pérdidas de calor, ¿sí? Una persona, por ejemplo, a ver, vamos a ver la eficiencia para hacer la tarea, ¿ok? Pregúntense ustedes, a ver, tengo que leer 10 páginas, ¿ok? ¿Cuánto tiempo me podría tardar en leer 10 páginas? Voy a poner un ejemplo, 30 minutos. Ese es mi estándar, ¿ok? Pero resulta que en leer 10 páginas yo me tardé ayer en la noche 4 horas, ¿ok? 4 por 60 serían aquí 240 minutos. Yo me tardé 6 veces más. ¿Por qué me tardé 6 veces más? Porque resulta que empezaba a leer y en ese momento decía, híjole, es que ya va a ser la nominación de la Casa de los Famosos, o híjole, voy a ver un mensaje que me acaba de llegar, y en ese momento ya me puse a ver Instagram y ya vi todo en Instagram y ya seguía al doctor Antonio Risoli y el doctor Lego Risoli y le di like a todas sus publicaciones
y le di seguir e invité a otras personas a seguirlo en TikTok. Ojalá que me ayuden para crecer mi cuenta de TikTok donde subo cosas de Lego y de armado de Lego básicamente, ¿sí? O en Instagram en Arrisolice y empiezo a ver las cosas y el scroll, ¿sí? Entonces, mi capacidad atencional tendría que ver con la eficiencia. ¿Qué tanto yo realmente puede ser que tenga una atención de 20 minutos, ¿ok? Ese es mi periodo de atención, o de 5 minutos. Pero esos 5 minutos, ¿qué porcentaje de esos 5 minutos de mi capacidad atencional chiquita los ocupo para lo que tengo que hacer? ¿Y qué tanto eso se pierde en otras cosas? ¿Ok? ¿Qué tan eficiente soy en el estudio? ¿Qué tan eficiente soy en el trabajo? ¿Qué tan eficiente soy? Es qué porcentaje de lo que tengo que hacer lo hago y qué porcentaje lo pierdo perdiendo el tiempo, haciendo otras cosas, buscando, ¿sí? Entonces, ojo, aquí algo importante tendría que ver en la capacidad atencional, tiene que ver el interés, que es la atención sostenida hacia algo. Tiene que ver la eficiencia. No importa qué tan grande sea mi periodo de atención. Puede ser que yo tenga periodos de atención de 5 minutos y en esos 5 minutos resuelvo muchas cosas, hago una pausa, tengo una atención de 5 minutos, hago una pausa, hago 5 minutos, ¿sí? Que eso es parte de lo que se basa un modelo que dice fragmenta las cosas en diferentes periodos con actividades concretas. Y si yo tengo en eficiencia, si yo tengo, ojo, fíjense, si yo tengo un periodo de atención corto, si yo tengo un periodo de atención corto, aquí automáticamente lo que tendría que hacer es fragmentar la tarea. Hagan la prueba. Y aquí es donde vemos en matemáticas. Fíjense, a ver, yo tardo, voy a leer 10 páginas, ¿ok? Pero yo ya vi que en 10 páginas tuve una eficiencia de un sexto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y me tardé aquí 240 minutos. ¿Qué pasa si yo en vez de decir tengo que leer 10 páginas es, a ver, voy a leer un párrafo y hago una pausa, voy a leer otro párrafo y hago una pausa, o voy a leer una sección y hago una pausa, y entonces resulta que esas 10 páginas se convierten en 60 secciones, ¿ok? Y al leer una sección y hacer una pausa, leer una sección y hago una pausa, resulta que aumenta mi eficacia. Y entonces en vez de tardarme 240 minutos, resulta que lo dividí en 60 secciones, pero cada 60 secciones fueron de 1 minuto y perdí 2 minutos de tiempo entre cada sección. ¿Ok? Entonces tuve 60 minutos de tiempo efectivo, pero y tuve 120 minutos de tiempo perdido. 60 entre 180 es 1 entre 3. Yo mejoré mi eficacia en un 200%, porque me tardé, sí, antes me tardé 4 horas, ahora me tardé 3, pero realmente lo hice más rápido, ¿sí? ¿Y qué pasa si eso lo voy haciendo y entonces después voy logrando que de esas 60 secciones, en vez de tener 1 minuto de lectura por 3 minutos, o sea, 1 minuto de lectura por 2 minutos, voy 1 y 1. Entonces yo voy a tener esas 60 secciones entre 120 y entonces ya lo bajé en un 300%. Entonces, ¿por qué es importante fragmentar las tareas? Porque al fragmentar las tareas es más probable que más rápido alcances la meta, haces otra cosa, alcanzo la meta, hago otra cosa, alcanzo la meta, hago otra cosa. ¿Quedó clara esta idea? Entonces, ¿cómo mejorar el interés? Hacia una inclinación, ya quedamos que entonces es una atención sostenida hacia algo, y puede ser que la eficiencia sea periodos de atenciones cortos, lo que voy a hacer es que se vaya teniendo más corto. Entonces tengo interés, tengo la eficiencia, otra cosa que tengo que considerar es el nivel de desarrollo, y el nivel de desarrollo tiene que ver directamente con la atención esperada, acorde a la edad, y también tengo que ajustar la complejidad de la tarea. Y si voy aumentando la complejidad de forma progresiva, va a ser. Implica planeación de tiempo. ¿Cómo puedes enseñarle a planear el tiempo? Empieza Magali Herrera planeando el tiempo tú. O sea, empieza teniendo un calendario y di, por ejemplo, ahora que estamos en vacaciones, de todos los días nos levantamos a las 6:30. La diferencia es que te levantas a las 6:30, entre 6:30 te bañas, te arreglas, viene el desayuno y la hora de transporte es una hora que puedes ocupar para ver caricaturas, redes sociales, etcétera. Y de repente tienes una hora para jugar rompecabezas, tienes una hora para jugar Legos, después tienes una hora para tal, luego tienes media hora libre para hacer lo que tú quieras. O sea, si tú vas haciendo el que se continúe de lunes a domingo
las cosas, incluyendo tiempo de planeación, es más fácil. El problema es cuando yo de repente quiero poner atención a cosas, quiero hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo no le doy la atención a las cosas y entonces se me van las cosas porque trato de planear tanto que sobreplaneo y al sobreplanear termino no haciendo nada. ¿No les ha pasado a ustedes que de repente tardan demasiado tiempo haciendo planes y tratando de lograr hacer los planes que terminan haciendo algo radicalmente diferente? Porque lo importante no es la sobreplaneación, también tiene que haber un componente de dejar fluir. Y con eso entonces cerraríamos el día de hoy, que espero que haya sido de utilidad, donde hablamos acerca de la importancia de la experiencia, la importancia de qué es la capacidad y cómo lograr fortalecer ese locus de control interno que habíamos hablado antes, hoy centrándonos en estos aspectos de la cognición social de la atribución. ¿Por qué las cosas me salieron o no me salieron bien? Mañana vamos a hablar acerca del ambiente, de cuando las cosas no me salen mal, cómo poder hacer y tips para mejorar la atención en niños y niñas en términos generales. Muchísimas gracias por haberme acompañado. No dejen de seguirme en mis redes sociales en @ARIZZOLIC en Instagram o en DRLego Rizoli con doble Z y una L en TikTok. Y nos vemos mañana en la próxima clase de Pediatría del Desarrollo. Muchas gracias y hasta luego.